Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Henry Falcón, presidente de Avanzada Progresista. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista Venevisión. A ustedes, Hendrina. Muy interesante poder conocer de cerca todo lo que fue la experiencia de las elecciones regionales. Un resultado adverso. Fue usted uno de los pocos que de manera inmediata salió a reconocer el resultado, en este caso de Carmen Meléndez como gobernadora electa del estado Lara. ¿Por qué reconocer el resultado de una manera tan inmediata? Sobre todo cuando había tantas controversias y polémicas acerca de lo fraudulento que pudo haber sido el proceso, las críticas y cuestionamientos al CNE. ¿Por qué reconocerlo de manera inmediata? Por eso mismo, porque ciertamente hubo un proceso interesado, hubo una puesta en escena del gobierno ventajista, no hubo verdadera imparcialidad en el ente rector electoral y hubo mecanismos fraudulentos, procedimientos fraudulentos, pero que a la larga no se expresaron exactamente en un fraude que tú puedas demostrar, o sea, con elementos de convicción. Hoy no hay pruebas de que exista fraude en Venezuela. No, bueno, yo hablo por Lara. El espacio que me corresponde, no hay elementos de convicción que puedan mostrarle al país, si no lo hubiésemos hecho con la misma responsabilidad y gallardía, como ese mismo día, el día siguiente en la tarde, dijimos, nosotros no obtuvimos la victoria que debimos tener en Lara y el gobierno obtuvo una victoria numérica, pero no fue una victoria política ni una victoria moral, ni una victoria internacional. Una victoria numérica, como dijo en una oportunidad Chávez, por ahora. Ahora, eso o en esos momentos se demandan actitudes responsables y además de actitudes responsables serias de los políticos. Nosotros no teníamos, como hasta ahora, Hendrina, no ha habido un solo caso que yo conozca, distinto al caso del Estado Bolívar, Andrés Velázquez, que sí presentó elementos de convicción, actas donde se ve claramente que hubo forjamiento, o en este caso, nosotros si hubiésemos tenido las actas donde se demuestra que hay inconsistencias porque debieron sufragar 4.000 y sufragaron 2.000, eso es distinto, eso sí es fraude, distinto a mecanismos fraudulentos, como por ejemplo, esto de la migración de casi 100.000 electores en Lara, 38 centros, esto del desconocimiento a la ley en torno a la sustitución de la tarjeta, esto de que el gobierno de repente entonces se para frente a un centro electoral con un camión lleno de cajas de comida, de que hay uso inadecuado incluso de la Fuerza Armada en todo eso, ese ventajismo, esos son mecanismos fraudulentos, pero en sí mismo no hay en el resultado un elemento que nos permita decir fraude, yo hablo por Lara. Ahora, quien tenga cómo demostrar que legítimamente eso ocurrió, que lo demuestren. En este sentido también es interesante realizar autocríticas en cuanto a la ejecución, al liderazgo. ¿Qué ha revisado en estos días después de ese resultado? Bueno, que allí confluyeron muchas variables. Una de esas, ya te decía, el problema del ventajismo de gobierno. O sea, estamos hablando de que allí actuó el partido y el gobierno. Fue una lucha desigual y eso lo conoce todo el país y todo el mundo, que el proceso no fue limpio, que fue desequilibrado, etcétera. Pero además el ente electoral participaba de la política del gobierno. Eso también genera desigualdad. Pero más allá de eso, en el caso particular de Lara, bueno, una asfixia administrativa y financiera a lo largo de todo un año, donde tú tienes que trabajar con recursos estimados en el presupuesto del año anterior, sin tomar en consideración el crecimiento inflacionario, que es el verdadero enemigo de los venezolanos frente a la crisis económica que vive el país. Y otra cosa que ocurrió en Lara, bueno, qué cosa que a última hora se cae la plataforma de la entidad financiera el miércoles y los trabajadores terminan cobrando después de las elecciones. Casi 35.000 trabajadores, no hubo posibilidad incluso de que se transfirieran recursos para efectos de logística, movilización y un elemento que yo lo denuncié y lo sigo diciendo porque fue una verdad. Allí se complotaron algunas organizaciones políticas también para jugar al fracaso de Lara, no de Henry Falcón. ¿Qué organizaciones políticas? Primero Justicia y Voluntad Popular. Se complotaron en Lara para que no ocurriera lo que debió ocurrir, pensando seguramente en el cálculo político de futuro, cosa que le hace
mucho daño, no a un partido ni a un líder de la unidad, le hace daños al país. ¿En qué cálculo político? ¿Que usted tiene aspiraciones presidenciales? Bueno, yo creo que en ese cálculo hay mucha gente pensando de manera adelantada, pero sin tener mayores soportes de verdad que te puedan generar confianza en la población, porque lo primero que tienes que hacer no es atacar al aliado. El adversario no está en la unidad, el adversario está en el gobierno. Ahora, ¿qué tiene que hacer un verdadero político serio, responsable, pero además coherente? Tiene que hablarles al país y hablarles de los problemas de la gente, del problema del hambre, del problema de la deserción escolar, la situación de inseguridad, el problema de las medicinas. Eso es lo que tenemos que identificarnos con la necesidad o las necesidades más sentidas de la gente para que entonces estemos en sintonía con lo que es el país nacional, que son los que en fin de cuentas padecen la situación de Falcón, falta de ese política del señalamiento que usted está haciendo es muy delicado porque está poniendo en tela de juicio la unidad que debería existir dentro de la mesa de la unidad democrática y ha sido un tema bastante discutido en los últimos días acerca de las fracturas internas que tiene la oposición venezolana. Hoy se está pensando que en Venezuela existen dos tipos de oposiciones, sobre todo a partir de la juramentación de los 4 gobernadores de Acción Democrática. ¿Usted va a participar o la organización política que usted lidera en las elecciones municipales? Claro, fíjate, hay dos cosas, tú acabas de decir algo que es muy importante y yo creo que en eso también tenemos que vernos los actores de la política en la dinámica de hoy. Lo que ocurre en Venezuela no ocurre en ningún país de Sudamérica y lo que ocurre en este momento no había ocurrido por lo menos en 50 años de historia de nuestro país. Y esta crisis que estamos viviendo, que nos tiene a las puertas de un colapso, de una debacle, que pudiera convocarnos a escenarios de mayor confrontación, cosa a la cual nosotros no apostamos. Demanda que dejemos de lado los intereses, la manipulación, la hipocresía y la maldad. Y podamos de verdad, en términos unitarios, no solamente hablar del país, sino actuar en consecuencia. Tú me decías la mesa de la unidad. Yo sostengo y hemos sostenido en los últimos días en debate en el propio partido en el que milito, Avanzada Progresista, que la mesa de la unidad cumplió un ciclo, como yo lo cumplí en la gobernación. Cumplió una etapa, ahora tenemos que reinventar, tenemos que relanzar una nueva plataforma unitaria, incluyente, activa, abierta, donde se involucren todos los sectores del país para darle al traste con este gobierno nefasto que nos tiene en una condición de hambre en Venezuela. Ahora bien, ¿van a participar en las elecciones municipales? ¿Van Sí. a presentar candidatos? ¿Ya los inscribieron? Sin duda, sin duda. Y eso ¿Se van a juramentar ante la Asamblea Nacional que Constituyente? fíjate. Porque es la pregunta obligada, porque no se trata solamente de participar, sino una vez que se obtenga la victoria, ¿cómo se va a administrar esa victoria? ¿Qué se va a hacer? ¿Cuál es la incidencia, pregunto yo, y me disculpan, cuál es la incidencia que tiene en positivo para la Asamblea Nacional Constituyente en torno a la legitimidad que pudiera cobrar en el ámbito internacional o nacional que unos gobernadores, en defensa de los intereses de sus electores, se tome juramento en la Asamblea Nacional Constituyente? Aquí de lo que se trata es que ganemos espacio o que sigamos entregando el espacio al gobierno, donde no podamos conformar una plataforma real, vigorosa, poderosa, para enfrentar lo que tiene que ser la verdadera solución para poder atender los problemas de la economía y los grandes desequilibrios sociales. La toma del poder nacional, pero siempre en el marco de la Constitución por la vía democrática y electoral. Razón por la cual nosotros no vamos a renunciar jamás ni a la posibilidad de un entendimiento, jamás vamos a renunciar a la posibilidad de diálogo como instrumento de lucha, pero también como elemento consustancial a la democracia, como no vamos a renunciar jamás a los procesos electorales que en fin de cuentas son los que convocan a la voluntad popular a pesar de las adversidades, y solo en la masificación de la presencia de la gente en esos procesos es como podemos derrotar a este gobierno. Falcón, argumentos como el que usted acaba de esgrimir son precisamente los que a veces lo han puesto en el ojo del huracán y lo han hecho que haya sido cuestionado, sobre todo porque muchos consideran que usted tiene una postura ambigua, que le coquetea de alguna forma al chavismo y está entre la oposición y el chavismo. ¿Qué es lo que espera hoy el venezolano? Y analizando esa derrota electoral que recientemente usted sufrió, ¿qué piensa usted que es lo que esperan los opositores de Venezuela? ¿Posturas más radicales, posturas más coherentes, posturas más serias? ¿Qué se espera? Fíjate, Andrina, quizás los más coherentes en esto somos nosotros. Los ambiguos son los que nos han convocado a todo este conjunto de errores que nos tienen hoy donde estamos. Y los ambiguos son los que dijeron hace mucho tiempo, bueno, el presidente es ilegítimo,
pero después fueron a recibirle recursos al Consejo Federal de Gobierno, lo reconocieron. Son los mismos que convocaron en una oportunidad, por ejemplo, en el tiempo más reciente, calle y más calle, que el gobierno la semana que viene cae. Y después, sin darle ninguna explicación a la gente, le dijeron, no, ahora vamos a las elecciones. Y después de las elecciones, ahora van a la abstención. Entonces, ¿qué mensaje es eso? ¿Tú crees que con eso le estamos hablando claro al país? ¿Quiénes son los ambiguos? Y lo otro es, ¿en cuánto incidió esa actitud y esa conducta poco en los niveles de abstención que hubo en el país? Porque la gente se decepciona, la gente se siente defraudada, y de esa desesperanza, percepción de desesperanza, entonces viene el trauma de la mayoría de la población y la gente dice, ¿cómo creer en la política? Prefiero no salir a votar. Y nosotros entonces luchamos por la restitución de ese instrumento clave para poder recuperar la libertad del país, que es el voto. ¿Cómo incentivar a la participación para las próximas elecciones municipales en este contexto que usted bien ha descrito? Sobre todo para la oposición. Derrotando la mentira, la manipulación, la incoherencia y abordando la verdad. La gente quiere que le hablemos con la verdad. O sea, las posiciones ambiguas precisamente no han sido las nuestras. Si no hagamos una revisión, aquí hubo mucha gente que apostó, mucha gente, que si los Estados Unidos, no, la intervención militar, que si la calle, que si después la Carta Interamericana, etcétera. Ahora, ¿eso le ha hecho daño o le ha hecho bien al país? ¿Dónde estamos ahora? Un gobierno que se ve fortalecido frente a un proceso electoral que debió ser nuestro, pero que no hubo verdadera unidad. Porque si algo ha sido, en mi criterio, una equivocación dentro de la oposición venezolana, es que la Mesa de la Unidad prácticamente se vio restringida a las decisiones de 4 partidos, aquel G4, pues. Entonces, ¿quiénes integran ese G4? Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo. Y eso después se vio prácticamente reducido a 2. Entonces después es Voluntad Popular y Primero Justicia. Lo vimos recientemente en todas estas marchas y contramarchas de la calle que a la final terminaron desmovilizando ese ímpetu de poder recuperar al país que se generó en la calle. Lejos de masificar la manifestación, a la final terminamos entonces en una violencia desmedida que nos dejó 100 muertos, nos dejó muchos daños y muchos presos detenidos que hoy están a su buena suerte, abandonados. Entonces, ¿quién tiene doble discurso? Y después no hubo nadie en el liderazgo de la unidad que saliera a decirle a la gente, epa, un momentico, estamos decidiendo ahora ir a las elecciones. Nadie dijo pío. Entonces la gente prefirió, dijo, ¿cómo creemos en ellos? Si muchos de los que dijeron lo que dijeron, ahora son candidatos. Es como ahorita, yo te pongo un ejemplo, pues. El diputado Marquina, de Primero Justicia, y en eso el doble discurso. Marquina, tú eres de Lara, Marquina hace 30 días era candidato a alcalde en Iribarren, y hace 90 días era precandidato a la gobernación de Lara, y ahora es candidato en Baruta. ¿Dónde está eso, por Dios? ¿Vamos a seguir mintiéndole al país? ¿Por qué no hablamos claro? ¿Cuál es el interés? De ahí es donde nosotros decimos, hace falta una nueva plataforma. ¿Usted está de acuerdo con que los gobernadores de Acción Democrática se hayan juramentado ante la Asamblea Nacional Constituyente? Yo creo que los gobernadores hicieron lo correcto. Hicieron lo correcto. Tú no puedes condenar a un pueblo por un acto que puede ser de pragmatismo político frente a la verdadera situación de reconocimiento, repito, nacional e internacional, que no ha podido generar la Asamblea Nacional Constituyente, ni interna ni externamente. ¿Cómo avisora las presidenciales? ¿Se visualiza como posible candidato? Me parece que es una gran contradicción decir hoy, por ejemplo, la causa R. Entonces la causa R dice que hay que hacer primarias para las elecciones presidenciales y está llamando a abstención. ¿Cómo se come eso? Ahora, ¿cómo hacen los que hoy dicen que no se puede ir a elecciones, pero fueron recientemente en esa ambivalencia de que hoy participo, mañana no participo? Es el mismo CNE. El mismo CNE que generó... Pero en concreto, respóndame, ¿usted se va a inscribir para las presidenciales como candidato? Si eso es el sentimiento del pueblo venezolano y si eso es producto de un debate de esa nueva plataforma y nosotros representamos esa inspiración necesaria para poder con entereza tomar las grandes decisiones que demanda este país, ¿por qué negarlo o por qué dudarlo? Todos los que estamos en funciones o los que estamos en funciones de gobierno, y lo que hoy representa para nosotros una dinámica política muy aguda y novedosa en el país,
bueno, también dependemos de la voluntad de Dios nuestro Señor y ahí estaremos. Si eso lo demanda el pueblo y Dios. A su juicio, ¿quién es el vocero más calificado hoy en la oposición venezolana? ¿Quién pudiera ser el interlocutor válido por parte de la oposición? El pueblo de a pie, el pueblo que pasa hambre. Ese es el verdadero interlocutor y parece mentira, el pueblo inteligente. El que padece los grandes problemas que algunas veces no interpretamos los políticos. Entonces los políticos andamos diciendo cosas que no tienen nada que ver con el problema de la gente. Es una de las grandes debilidades de esa mesa de la unidad democrática que nosotros, repito, creemos ya cumplió un ciclo. Hay que retomar una nueva plataforma unitaria que le hable al país nacional, que sea abierta, que de verdad incluya y que deje de lado el sectarismo. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, Henry Falcón, presidente de Avanzada Progresista. Gracias por acompañarnos. Gracias, Andrina. Y gracias.